Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y nos encontramos transmitiendo desde los estudios de Promo Estéreo. Antes de dar inicio a la plática de hoy, quiero darles la buena noticia de que las jornadas médicas Nikkei, que fueron viernes y sábado pasado, fueron un éxito total. Las inauguró el ministro de la Embajada de Japón, junto con el director del Hospital Ángeles Metropolitano, el presidente del Colegio de Medicina Interna de México y el presidente de la Sociedad Médica del hospital. Tuvimos una audiencia excelente, en tiempo, en vivo, dentro del auditorio llegamos a tener más de 70 asistentes, pero la comunicación virtual, los que se conectaron en vía virtual, en cierto momento ya eran más de 150 de todo México y también de 7 países de Latinoamérica, más unos que se conectaron de Inglaterra. La audiencia fue excelente, tenemos a la mano las estadísticas. Algo que me llamó mucho la atención es que de México, donde hubo más asistentes virtuales y también presenciales, fue de la Ciudad de México, pero en segundo lugar fue Aguascalientes. Okay. Yo no me esperaba así que Aguascalientes fuera el segundo. En tercer lugar quedó el Estado de México y después ya todos los estados se fueron conectando. Pero sí se ve que hay mucha avidez por la enseñanza médica y sobre todo ya nos acostumbramos a lo virtual y ya muchos todo lo quieren hacer virtual, aunque no. Yo creo que lo presencial es muy importante porque es la forma de convivir y compartir experiencias. Pues con estas noticias, ya que tuvimos nuestras jornadas médicas Nikkei, las 10ª, llevamos 10 años haciéndolas, cada vez con mayor flujo, cada vez con mayor experiencia y también cada vez con mayor apoyo, sobre todo de la Embajada de Japón. Pues con esta noticia que les doy, que para mí es muy satisfactoria porque es producto del trabajo de todos los médicos Nikkei que participan también en estos programas de radio, la mayoría fueron profesores en el curso. Entonces tenemos que seguir adelante con nuestras actividades académicas en congresos y conferencias y con este programa de radio que ya va a cumplir 4 años. Pues vamos a dar inicio a nuestra entrevista de hoy. El tema es muy interesante, como yo les comenté en la mañana en la información que envié, pues hay cosas que piensan que la culpable es la mujer y así nos lo han enseñado en telenovelas, en películas, en la historia, que si una familia, sobre todo una familia real, no tiene hijos, la culpable es la mujer, y también que si una familia real no tiene hijos varones, también la culpable es la mujer. Y a través de los años hemos visto que esto no es culpabilidad, es una situación compartida entre el hombre y la mujer, porque los dos tienen muchos factores para que todo salga en buenas condiciones o para que vengan los problemas que ya conocemos. Para esto hemos invitado el día de hoy a una persona que ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones, el doctor Carlos Maquita. Él es un excelente ginecólogo, pero se ha dedicado su vida a los problemas de infertilidad y fertilización. O sea, él ha ayudado a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, para que puedan llevar a cabo el ideal de todos, que es ser padres. Entonces, bienvenido, doctor Maquita, buenas tardes. Pues nuevamente muchas gracias, doctor Akaki, gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. No sabía que ya eran 4 años de que estábamos viniendo constantemente, pero qué bueno, ¿no? Sí, así es. Ha sido una grata experiencia y pues felicidades por lo de las jornadas en Nikkei, porque cada vez tienen más peso y más peso y más fuerza dentro de la misma comunidad médica, ¿no? Comentaba usted de Aguascalientes, porque qué raro, pero Aguascalientes tiene una comunidad Nikkei grande. Hay muchas empresas japonesas en Aguascalientes, hay muchos pacientes que llegan de Japón a vivir ahí a trabajar,
Entonces, quizá una de esas razones de por qué hay mucha gente de Aguascalientes que entró a las jornadas tiene que ver con eso. Sí, ese es uno de los factores, pero hay que recordar que los que se conectan, la mayoría son médicos. Este programa, aunque es dirigido a todo público, lo hemos hecho de tal forma que aunque no sean médicos, entiendan bien los conceptos que damos en este programa. Tratamos de utilizar un lenguaje que sea accesible a todos sentidos, aunque sean personas que se dedican a otras actividades. Obviamente un médico, una enfermera, un estudiante de enfermería, un técnico en salud también los entiende muy bien, pero queremos que los entiendan todos. Pero sí, adelante, doctor. Sí, gracias. Pues bueno, este tema de lo que platicamos hoy, que vamos a hablar de la infertilidad masculina, primero hay que explicar un poco que dentro de nuestra especialidad, yo soy ginecobstetra, dirijo nuestro centro que se llama UR Medicina Reproductiva, UR Crea Medicina Reproductiva, pero dentro de nuestra especialidad de la ginecobstetricia está la biología de la reproducción, y dentro de esta biología de la reproducción hay un área especial que se llama andrología, y son los andrólogos los que se encargan del diagnóstico y manejo y tratamiento de los varones con problemas de fertilidad. Pero ¿por qué toqué el tema o por qué tocamos este tema hoy? Cobra mucha importancia, además de por lo que usted dice, de que la mayoría de la gente cree que es la mujer la que tiene el problema de la infertilidad y no es el varón. Aquí vamos a quitar estas ideas, porque hoy se sabe que en el 80% de los casos ambos, hombre y mujer, son los que tienen problemas de reproducción, es decir, aquí no buscamos culpables sino causas. Y en el 80% de los casos de infertilidad en México, que también es en el mundo, ambos participan, es decir, tienen causas tanto hombres como mujeres. Pero en el caso específico de los hombres, que es, aparte que es un tema del que no se habla, es curioso cómo las mujeres, cuando tienen un problema de este tipo, se comparten información, hablan, se comentan, platican, y el varón no. Cuando un hombre tiene un problema de fertilidad, muy difícilmente lo va a compartir con un amigo, mucho menos con la familia, ¿no? Va a decir, es que yo soy el que no puedo tener hijos, mi esposa sí está bien. Eso es bien difícil. Entonces, en general los hombres se aíslan mucho, las mujeres no, las mujeres comparten toda esta información, pero los hombres no. Entonces, la idea primero es decirles, sí hay muchos varones con problemas de fertilidad. Segundo, no están solos, hay una muy buena área de trabajo dentro de la biología de la reproducción, que es la andrología, que los va a ayudar y que nos ayuda efectivamente en muchísimos casos, que la mayoría de los casos que tienen alteraciones tienen solución, y que de alguna manera el que busquen esa ayuda les va a facilitar mucho las cosas, porque cuando se aíslan es cuando menos van a tener resultados. Hay que considerar también que desde que somos niños y nacemos, la mayoría de la gente piensa que puede tener hijos, y los hombres todavía peor, ¿no? Es decir, cuando llegas incluso a la adolescencia, lo primero que te dicen tus papás es, no vayas a embarazar a nadie, cuídate, etcétera, etcétera. Entonces damos por hecho que podemos tener hijos. Y es interesante porque desde la niñez podemos tener problemas los varones, los hombres, y poder tener problemas de fertilidad es bien infrecuente. Una de las causas más frecuentes de problemas serios de fertilidad son infecciones virales, ¿no? Como la parotiditis, que de alguna manera ya cada vez es menor, hay muchas vacunas, pero en su tiempo se dio mucho la parotiditis, y todavía hay muchas generaciones que están rondando entre los 30 y 50 años que tuvieron parotiditis, y que eso puede ser una causa de infertilidad. También le llaman paperas, que es cuando es una infección de las glándulas parótidas, que son las que producen saliva. Este virus puede llegar a atacar a los testículos y entonces producir problemas de no producción espermática o de una muy mala producción espermática. Hay otros problemas también cuando nacen los varones y que los testículos no les descienden bien hacia la bolsa escrotal, que es donde deben estar los testículos, se quedan en el canal inguinal. Esto afecta por temperatura, afecta a los testículos, y entonces pueden morirse las células que producen espermatozoides. A eso se le llama criptorquidia.
Y también es muy frecuente en México la criptorquidia. Curiosamente, como que no sé si las mamás vigilan más a las niñas, pero en el caso de los niños, muchas mamás que son interrogadas, pues no han visto si los testículos han descendido, no se los tocan, no se los revisan a los niños. Y entonces nos llegan muchos pacientes con problemas de criptorquidias que se atendieron tardíamente y que eso también produce problemas de fertilidad. Y esto estamos hablando nada más de las niñas. Ahorita ya llegando a la adolescencia, vamos a encontrar, y hoy en México, y usted lo sabe muy bien, México es el primer país con niños con obesidad en el mundo. La obesidad nos va a generar problemas de fertilidad en el varón también importantes. Y ya no se diga en la edad adulta. Ahorita vamos a platicar todo esto. Entonces, por todos estos temas también se me ocurrió platicar de la infertilidad masculina, porque además también intervienen otros factores. Acuérdense que hay factores internos y externos para el problema de la infertilidad masculina, ¿no? Y los internos pueden ser, como les decía, la parotiditis, la criptorquidia, algún padecimiento muy raro que es el síndrome de Kallmann, que nacen con una alteración en la glándula hipófisis y no pueden escuchar, no pueden oler, pero también no producen hormonas para producir espermatozoides, pero esos son raros. Pero algo que, en nuestras generaciones pasó y que ahora es todo lo contrario. Yo recuerdo que cuando era niño, pues lo más grave que podía hacer es juntarme con un marihuano. Si usted recuerda, incluso en las películas, hay una película de Pedro Infante que es Nosotros los Pobres, sale un marihuano y sale que es malo y roba dinero a Pepe el Toro y una serie de cosas, ¿no? Y hoy en día, pues está de moda ser marihuano. Hoy en día es muy hipster tener una plantita de mota en tu casa y fumarla. Vamos a otros países, una de mis hijas vive en Canadá y hoy es legal la mota en Canadá, ¿no? Entonces a mí me genera un sentimiento de culpabilidad terrible entrar a una tienda de mota en Canadá cuando toda mi vida viví con el sentimiento de que era prohibido. Lo interesante de todo esto, y por qué toco lo de la mota y de otras drogas, pues porque la mota, la marihuana, afecta a la producción espermática, mucho más de lo que la gente cree. Entonces, hoy en día, pues sí, puedes irte a conseguir tu plantita, tienes tu permiso por parte de Cofepris, pero en realidad, fumar marihuana produce problemas de fertilidad. Y es algo que no hablamos. Por eso también la importancia de hoy de este tema, porque le hemos dado poca importancia al varón en cuanto al problema de fertilidad, pero todavía peor la cuestión social en donde hoy se permite la marihuana, además de otras drogas. Y esas otras drogas también producen problemas de fertilidad. Llámese crack, llámese cocaína, llámese heroína, llámese cristal. Todas estas drogas afectan la producción espermática. Entonces, por eso la importancia hoy en día, aunque muchas veces se dice que México no es un país que consuma drogas, no es cierto. En México hay muchos adictos a la marihuana más. Entonces, si no ahorita, en los siguientes 10, 15 años, sí vamos a tener un problema serio de que en los varones van a tener problemas de producción espermática por el uso de estas drogas. Y ya no digamos alcohol y tabaco, que son las drogas permitidas, que también producen problemas de este tipo, ¿no? Sí, eso que mencionas, muy cierto. A mí me gusta mucho caminar, camino tramos largos para transportarme, y es muy común que pases por algún lugar y te llegue el olor a marihuana, ya es muy identificable. Antes lo olías y buscabas quién es y dónde está el delincuente que está fumando marihuana, y ahora no, ves un grupito de amigos y pasas por ahí y huele a marihuana, están fumando marihuana. Se ha vuelto ya como una reunión de tipo social, por reunirse a fumarse 1, 2 o 3 cigarros de marihuana, pero no piensan en salud, lo que estás mencionando, ese problema de infertilidad que cada vez va a ser más severo y que va a modificar mucho la estructura de un país, porque los países donde las poblaciones se están envejeciendo, como está pasando en algunos países de Europa y Japón entre ellos también, la población necesitan gente joven, y por ejemplo estábamos platicando el otro día que en Japón ya está llegando mucha gente a trabajar, extranjeros, sobre todo de toda la zona del Oriente Medio, de Taiwán, de Indochina, de Corea, están yendo a trabajar a Japón,
también de Filipinas y también de América y de la India incluso. Y llegan gente joven a trabajar, pero llega ya también con otras ideas, otra educación, otras costumbres. Entonces la educación en Japón está sufriendo de transformación, y lo que es la cultura como tal, de respeto, de todo, también se está transformando por esas llegadas. ¿Y a qué se debe eso? Pues a que la gente ya no tiene, los países que necesitan jóvenes no los tienen. En México todavía sobran, ¿no? Ahorita, de aquí a que llegue este problema a México va a pasar muchos años. Pero con esta situación que se está viviendo, va a haber el momento que no va a haber los suficientes jóvenes para ir a suplir a las personas mayores que se están retirando. Entonces va a cambiar también la estructura de un país, no nada más de una familia. Claro, de hecho, la pirámide poblacional en estos países se ha invertido por completo. Japón es el ejemplo, y es interesante porque Europa, por ejemplo, se consume mucha droga, mucha marihuana, igual en Norteamérica, y en esas poblaciones donde la pirámide está invertida, van a llegar a tener un problema serio de mantenimiento de la gente mayor. Y esto incluye hoy en América Latina, en México, que no es la excepción, pues por eso el tema de la infertilidad, porque en realidad estamos teniendo cada vez más pacientes que nos llegan con problemas de infertilidad, en donde él tiene una producción espermática muy mala, y entonces no nada más es el problema de la infertilidad, sino que requieren o van a requerir tratamientos de alta complejidad que son mucho más caros. Entonces, sumando un poco el problema económico, la situación post-pandemia y demás, y el problema de fertilidad, pues vamos a tener ahí un caldo de cultivo de una bronca seria en cuanto al crecimiento poblacional en México. Bien lo dice, en México todavía no tenemos este problema, sin embargo, el crecimiento poblacional cada vez es menor. Hoy se sabe que las parejas mexicanas tienen un promedio de 1.7 hijos por familia, cuando hace 40 años eran 7, 8 hijos, o 50 años. Pero 1.7 se va a voltear porque ya no son dos, es decir, si papá y mamá, que son dos, tienen una familia en donde nada más va a ser 1 o 1.7, ya no van a tener esos papás el soporte para cuando sean viejos. Entonces esto pasa en otros países como Japón, donde ya hay muchos viejos, pero aquí en México se está produciendo, entre otras cosas, por esto de la marihuana y otras cosas que están cambiando. Y otro detalle que también ahorita vamos a platicar, pues es que hay muchos problemas de infertilidad en el varón por problemas metabólicos. México es el país número 1 de obesidad en el mundo, México es el país número 1 de diabetes en el mundo, y a mí me alarmó hoy, lo comentábamos hoy, vimos a unos pacientes que él tiene 30 años, tiene un triglicéridos de 1100, colesterol de más de 500, tiene un índice heterogénico que son cifras alarmantes de arriba de 10, y el hombre tiene 30 años. Y entonces yo lo descubrí eso pues porque llegó con una alteración espermática severa, ¿no? Entonces, es decir, los problemas metabólicos de obesidad, azúcar, triglicéridos, colesterol, producen infertilidad. Entonces, en el varón, que también en la mujer obviamente, pero en el varón producen mucha infertilidad. Entonces, la gente dice, no pasa nada, estoy gordito, No, hay que tener en cuenta, en el caso de los varones, que pueden llegar a tener este problema de fertilidad muy importante. Entonces, esos problemas metabólicos son curables, son corregibles, y son la mayoría, hoy en día en nuestra consulta, son la mayoría. Entonces, el problema de la infertilidad masculina está creciendo, no está estable como en el caso de la mujer. Los varones con problemas de fertilidad cada vez son más. ¿Por qué? Cosas externas como drogas, marihuana, etcétera, cosas internas como problemas metabólicos, o cosas que no cuidaron desde niños como parotiditis o criptorquídea. Ese es el escenario en el que nos estamos moviendo actualmente los que nos dedicamos a problemas de fertilidad en México. Sí, nosotros, por ejemplo, en mujeres que no han tenido hijos y que tienen síndrome metabólico. Síndrome metabólico es obesidad, hipertensión, dislipidemia, ovarios poliquísticos, todo eso. Se sabe que en un gran porcentaje, si los controlamos todo su problema de síndrome metabólico, las posibilidades de embarazo incrementan mucho. Incluso hemos tenido
conocidas, por ejemplo, una enfermera en el hospital, que era gordita, que no tenía hijos, nos percatamos que era diabética, se le inició el tratamiento y ya ahorita ya tiene 2 hijos. Pues fueron nada más en base a su control metabólico. En el hombre no tengo experiencia, pero seguramente ustedes que manejan ahí los problemas andrológicos, seguramente lo han visto. Sí, claro. Y tocó un tema interesante porque efectivamente yo corrijo el problema metabólico y muchos pacientes se van a embarazar sin problema. Es decir, no necesitan tratamientos de alta complejidad para lograr un embarazo. Pero en el caso del hombre es diferente y le voy a explicar por qué. Primero hay que recordar que los espermatozoides que hoy una persona eyacula se fabricaron 70 días antes. Entonces, aunque yo le dé tratamiento ahorita al varón, voy a tener que esperar por lo menos 90 o 100 días para ver si ha habido mejoría de su producción espermática. No curación, que es diferente, mejoría. Entonces, son tratamientos largos. Son tratamientos que requieren mucha disciplina. No nada más es la dieta, no nada más es los medicamentos para bajar colesterol, triglicéridos, controlar el azúcar. Es manejar dieta, es manejar medicamentos, es manejar ejercicio, es quitar hábitos como la mota, entre otras cosas. Y también requieren mucha paciencia porque no siempre la producción espermática se mejora tan rápido. Y la mayoría de las veces los varones que tienen problemas de mala producción espermática por estas razones sí van a necesitar un tratamiento de alta complejidad. Es decir, a pesar de que podamos diagnosticarlos y tratarlos, va a ser muy difícil lograr que lleguen a la normalidad, a esa normalidad que necesitamos para que en forma natural se embaracen. Eso es bien difícil, requiere mucho tiempo y casi nunca se logra. Entonces, a diferencia de las mujeres que tienen un problema de síndrome metabólico que lo pueden corregir fácilmente, ovulan y se embarazan, en el caso del varón no. Entonces, la primera recomendación que se les hace a los varones que tienen este tipo de problemas es cambien su estilo de vida, mejoren su calidad de vida, cambien sus hábitos, pero tengan paciencia porque esto va para largo. Los tratamientos son bastante complejos. Y hay un capítulo dentro de estos que además de que tenemos problemas metabólicos, son los problemas hormonales. Hay que recordar que el varón cuando empieza la pubertad empieza a producir hormonas y esta producción hormonal le permite producir espermatozoides. Pero a veces esta cadena de la producción hormonal que empieza en la glándula que está en el cerebro, que es la hipófisis, pasa por la tiroides, después pasa por las glándulas que están arriba de los riñones, que son las suprarrenales, y acaba en los testículos. En toda esa cadena puede haber fallas. Y entonces las fallas en el espermatozoide son más finas que en las de la ovulación. El espermatozoide, para que lleguemos a producir un espermatozoide, pasa por un proceso que se llama meiosis, en donde de una célula que tiene 46 cromosomas, acabamos con 4 células que tienen 23 cromosomas. Ese es el proceso que se llama meiosis. Se ve afectado desde el principio. Entonces, a pesar de que podamos mejorar las condiciones del paciente en muchos sentidos, la meiosis de la producción espermática de espermatozoides es tan fina que no siempre la logramos corregir, no siempre la logramos mejorar. Entonces, hemos desarrollado dentro de los problemas de infertilidad algunos procedimientos que nos permiten ayudar al varón a escoger espermatozoides de alguna manera mucho más específica, ¿no? Entonces, les ofrecemos tratamientos como lo que llamamos de reproducción asistida, donde hay 2 opciones, ¿no? Que ya lo hemos platicado en programas previos. La inseminación artificial, que consiste en tomar espermatozoides, los preparamos, los lavamos y los separamos en el laboratorio y coloco los más fuertes dentro del útero el día que la mujer ovula. Y entonces esos espermas llegan hasta el óvulo y ya lo fecundan. Ese es un tratamiento que llamamos de baja complejidad. Y existen los tratamientos que llamamos de alta complejidad, y el ejemplo más claro es la fertilización in vitro, en donde lo que hacemos es extraer óvulos, tomamos espermatozoides, los juntamos óvulos y espermas para que haya fecundación, y una vez que se desarrollaron, tomo los embriones y los regreso a la matriz para que se puedan implantar. Suena muy fácil. Hoy en día se han ido desarrollando diferentes técnicas
para ir mejorando las opciones de los varones que generalmente no se logran mejorar con el tratamiento convencional. Y de estos tratamientos, pues la técnica inicial de fertilización in vitro consistía en colocar un óvulo y alrededor del óvulo 50,000 espermatozoides para ver quién ganaba la carrera, fecundaba y ya se fecundaba, se formaba el embrión. Hoy eso ya casi no se hace, hoy se llama otra técnica que llamamos ICSI, en donde lo que hacemos es tomar el óvulo, tomo un espermatozoide con una aguja muy delgada, introduzco la aguja en el óvulo, inyecto el espermatozoide y forzamos la fecundación. Eso se llama ICSI, que quiere decir inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Pero ya vamos más allá, porque el ICSI como tal todavía no resuelve muchos problemas del varón. Hoy en día sabemos que algunos varones tienen problemas de que el material genético de los espermatozoides está dañado. De hecho, hoy les hacemos una prueba que se llama fragmentación del DNA espermático, sobre todo aquellos varones mayores de 40 años, que es muy frecuente eso. Entonces, aunque tengan espermatozoides que funcionen, si el material genético no es bueno, no van a fecundar adecuadamente y no forman bien los embriones, los abortan o simplemente crecen mal. Entonces, se han ido desarrollando técnicas. La primera fue ICSI, después vino una que se llama IMSI, que es un microscopio de enorme capacidad. Entonces veíamos a los espermatozoides muy grandotes y por anatomía los escogíamos. Pues vimos que también era muy limitado su uso y aparte muy caro. Después vino otra técnica que se llama PIXI, que es bien interesante. El espermatozoide, cuando llega al óvulo, produce en la cabecita del esperma un piquito que llamamos acrosoma, que es como una jeringa, ¿no? Una aguja. Entonces el acrosoma libera una enzima y empieza a hacerle un hoyito al óvulo para penetrar. Se llama reacción acrosomal. Libera una enzima que se llama hialuronidasa, porque la zona pelúcida, que es el cascarón del óvulo, tiene ácido hialurónico. Entonces PIXI se desarrolló también con esta base. Entonces ponemos en una cajita ácido hialurónico en la base con un medio de cultivo y soltamos algunos espermatozoides. Entonces los que llegan y se pegan bien a la cajita tienen bien su reacción acrosomal y generalmente esos espermas tienen mejor calidad del material genético. Entonces ahí los preseleccionamos, por eso se llama PIXI. La P quiere decir preselección de espermas para inyección intracitoplasmática. Y todavía nos fuimos más adelante. Hoy hay otra técnica que se llama MAX, que es una técnica en la que por magnetismo podemos separar, los pasamos a los espermas en unas columnas de anexina y les ponemos unas placas magnéticas. Entonces, por magnetismo podemos separar los espermas que están más integrados o mejor integrados su material genético. Entonces esta técnica que se llama MAX todavía nos permite seleccionar mejor los espermas porque sabemos que aquellos que logran pasar esa placa magnética tienen su material genético íntegro. Entonces, como ve, se están desarrollando técnicas para el varón todavía más complejas porque en realidad los hombres son con los que tenemos más dificultades para lograr mejorías. En general, las tasas o los pronósticos que les damos a los pacientes varían, ¿no? Y creo que sí siempre es importante decirle al varón o a la pareja, cuál es su probabilidad de embarazo, cuál es su pronóstico reproductivo. Que eso es importante porque muchas veces las clínicas te prometen 100% de resultados. Claro. Eso no existe ni en la naturaleza, ¿no? Pero siempre es bueno decirles y siempre es honesto decirles, mire, su probabilidad de embarazo, como están, es 10%. Si hacemos tal tratamiento, 30%. Si hacemos esto, 50%. Todos conllevan un riesgo, todos conllevan un porcentaje y un costo. Entonces, en donde tenemos más dificultades para dar buenos pronósticos es con el varón. Cuando tenemos problemas con el varón, que además se relaciona en el 80% de los casos, va a ser más difícil darles un buen pronóstico a las pacientes, a las parejas. Y esta parte del síndrome metabólico, de lo que implica manejar y cambiar el estilo de vida, etcétera, usted lo sabe, usted es internista, sabe qué difícil es para las personas y más para los hombres
cambiar sus hábitos, ¿no? Es bien difícil llevar un tratamiento, llevar un régimen, tomar medicamentos. Los hombres somos malísimos para tomar medicamentos, ¿no? Entonces, constantemente la esposa tiene que estar atrás de ellos para que tomen sus medicinas. Usted sabe, eso es bien complicado. Sí, tenemos muchos ejemplos de personas. Yo tengo un matrimonio que él es médico y ella es una secretaria de muy alto nivel. Los dos son diabéticos. Ella es diabético tipo 1, él es diabético tipo 2. O sea, es más fácil de controlar al diabético tipo 2. Bueno, pues él está obeso, vida sedentaria, fumador y es médico. Su esposa está delgada, se cuida muchísimo, trae su maquinita infusora de insulina tipo 1. Ella depende totalmente de la insulina y lleva una vida muy sana. Entonces, parece increíble, pero el que mayor conocimiento tiene de la medicina es el que menos obedece, el más, en este caso, irresponsable. En el hombre es muy difícil el manejo. Mis mayores fracasos son, por ejemplo, es con tabaquismo, y es en hombres que no logro hacer que dejen de fumar. Y hay tengo ahorita uno que está ya con un cáncer avanzado de pulmón y quiere seguir fumando. Entonces, en medicina hay muchos fracasos, pero básicamente es por problemas. No es de motivación, a veces es nada más del personaje, de la personalidad. Y lo que estás comentando ahorita de problemas de síndrome metabólico en el hombre, cuesta más trabajo llevarlos a un lugar bueno que a las mujeres. Las mujeres son más ordenadas, como que entienden bien su problema y se apegan más a los tratamientos. No, y bueno, la fumada es un ejemplo, pero la comida, o sea, las mujeres son súper disciplinadas en eso, ¿no? Y los hombres no. Por más que uno les dice, no comas esto, no comas aquello. Como esta persona que hoy vi, que tiene 1100 de triglicéridos. Sí. O sea, ¿cómo le hago entender a esta persona que si sigue tomando harina, si sigue comiendo lácteos, se va a morir en menos de 3 años? O sea, el hombre va a tener un infarto en menos de 3 años y además fuma. Sí. Entonces, y no les importa. Entonces, mucho menos les va a importar el problema de fertilidad, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues más bien que se alejen de nuestra consulta. Sí. Eso es cierto, y los hombres en eso somos bien difíciles. Y usted tocó un tema importante, así como hablamos de la marihuana y más el tabaquismo, que es una de las drogas aceptadas socialmente. ¿Se puede dejar de fumar? Claro que se puede. Yo fumé, doctor. Yo fumé muchos años, creo que desde los 20 hasta los 50. Tengo 13 años de que dejé de fumar. Y sí se puede. Y yo fumaba mucho. Me fumaba mis 15, quizá 20 cigarros al día. Estaba en las guardias fumando. Y como ya saben, indisciplina total de los médicos, ¿no? Pero sí se puede dejar de fumar. Y así como se puede dejar de fumar, se puede empezar a comer mejor. Se puede empezar a llevar mejor un régimen. Y eso es, creo que, la parte de la motivación más importante para los varones. Gracias a Dios, hoy en día, los millennials, que son esta parte afectada, tienen un poco más de conciencia, además de lo del medio ambiente y los de, ¿cómo se llama?, la sustentabilidad del ambiente y de los países con programas de sustentabilidad para muchas cosas. Creo que también tienen más conciencia en cuanto al cuidarse, ¿no? Estábamos platicando hace unos días con unos amigos sobre quién inició esta modalidad de empezar a hacer ejercicio y cuidarse. Pues Jane Fonda. La mujer hoy tiene, no sé, casi 90 años y usted la ve entera, ¿no? Y la mujer se drogaba, alcohol, tabaco. Dejó todo eso, empezó a hacer ejercicio y empezó a vender sus videos, si se acuerdan. Sí. Y después vinieron otros y otros. Y hoy en día, por eso hoy vemos muchos gimnasios, por eso vemos muchos programas que están haciendo yoga, están haciendo aeróbics, están haciendo mucho ejercicio. Y entonces es curioso porque hoy hay dos tipos de millennials, ¿no? Hoy en día, o de centennials que les llaman ahora. Los tipos que se cuidan extremadamente, que a veces exageran en cuanto a ejercicio, y los millennials que no mueven un dedo, ¿no? Es una generación bien interesante en la que hoy nos estamos enfrentando nosotros los médicos, que seguramente usted dentro de su área de la medicina interna seguramente ha visto muchos de este tipo, en donde, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen problemas de la tiroides, hipotiroidismo, ¿no?
y usted ve a las mujeres disciplinadamente tomándose su medicamento en ayunas todos los días, yendo a sus chequeos, todo, y ve el hipotiroidismo de hombre y ni se acuerda de qué dosis toma, ¿no? Entonces es un poco también un problema social, no nada más es un problema médico como tal, el comportamiento que tienen los varones con problemas de fertilidad. Por eso le decía al principio que los varones se aíslan mucho. Es muy difícil que un hombre que tiene problemas de fertilidad que diga no tengo espermas y no produzco nada. No lo aceptan. No lo aceptan y no lo platican. Se sienten menos hombres Así si es. no pueden tener un hijo. Y no lo platican con nadie. Se sienten que no son hombres que... ¿no? Exacto. Exacto. Entonces todo eso hace que esa persona, al contrario de que se motive, más bien se desmotiva. Sí. Y entonces son fracasos y fracasos en los tratamientos de reproducción, ¿no? También me ha tocado, y hay un tema también interesante sobre la parte de la infertilidad masculina, es que hay un grupo de pacientes no menor que tiene problemas genéticos. Hay que recordar que los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pone la mamá y 23 pone el hombre, que cuando se juntan forman 46. También hay que recordar que los humanos no somos tan perfectamente bien hechos como Dios hubiera querido. Tenemos muchas personas que tienen problemas o defectos genéticos que pueden ser desde que les falta un cachito de cromosoma, que se les llama de lesiones, que puede ser que tengan un cromosoma de más, que llaman trisomías, o que tienen un cromosoma de menos, que son las monosomías, o que un cachito de cromosoma de un X número se pasó a otro cromosoma y ese cromosoma le regresó al otro, es decir, lo que se llaman translocaciones. Entonces, todos esos son defectos cromosómicos que tenemos los humanos. Y encontramos que hay una buena parte, nada pequeña, de personas que tienen problemas cromosómicos importantes. Y aquí viene un tema interesante porque pues, usted sabe que estos problemas cromosómicos no son curables. Entonces, ¿qué hacer con estos casos? ¿Qué hacer en donde tenemos estos varones con problemas cromosómicos? Pues ofrecerles las opciones que hoy en día se ofrecen, como son la donación de semen, utilizar semen de un banco, en donde viene perfectamente estudiado ese varón. Y entonces, estas opciones también cada día se están tomando más. Sin embargo, los que menos aceptan la donación de gametos son los varones. Las mujeres, cuando hablamos de donación de óvulos, lo toman perfectamente bien y saben que el niño que dieron a luz es un niño, ellos lo parieron y van a tener a su hijo. Para el varón, para el hombre es mucho más difícil aceptar la donación de semen. Diciendo que no es su hijo. En teoría podría no serlo, pero también es quien lo parió. Claro. Lo registró y él lo mantuvo y le pagó. Así como decía, ¿no? Pollito que nació en mi granja, pues es mío aunque el gavilán haya sido de afuera, ¿no? La realidad es que esa parte también está cambiando. Las generaciones de hoy, los millennials y los centennials, tienen esa otra combinación diferente que no aceptan muchas de otras generaciones y sí están aceptando más eso. Pero sin embargo, sigue costándoles más trabajo a los hombres que a las mujeres. Por eso la importancia de hablar de infertilidad masculina y de hablar de cuidarse, de cuidar su salud, para poder tener a futuro un buen, un buen horizonte para poder tener hijos sanos. Los visionarios del cine nos han enseñado muchísimo. Yo creo que cuando vimos películas hace 30 años sobre las máquinas que toman el poder o los robots que se apoderan, que ahorita ya es preocupante con el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy día estaba escuchando un comentario muy cierto. Todas esas máquinas, todos esos robots ya han logrado meterles la inteligencia de un insecto, de una cucaracha, por ejemplo, que tome sus decisiones por sí mismas. Y luego tratan de alcanzar la de otros, pero temen alcanzar la inteligencia del chango. Y como vimos en la película esa del planeta de los simios, el chango no reconoce al humano como su igual, sino como su contrincante. Entonces el miedo es que cuando las máquinas lleguen a ese nivel de inteligencia, pues están buscando un chip que diga
no matarás, ¿no? O sea, como meter un chip que diga, puede ser esto, pero no matas, porque las máquinas están alcanzando lo que la gente que de esa inteligencia increíble ha visto a futuro, los futuristas, ya lo estamos viendo, y esa película de Wall y todo, de que esos que andan paseándose, flotando, nada más comiendo y viendo televisión, esos ya no van a tener hijos. No tienen, yo creo, ya ni espermatozoides. No. Entonces el poder está en poder de las máquinas. Por eso es lo preocupante para la humanidad, claro, que los jóvenes se mantengan sanos. No, y le voy a decir algo, que esa película de Wall-E, que es una crítica social muy importante, sí. Un tema, un dato interesantísimo. Hoy se sabe estadísticamente que los jóvenes tienen un menor número de relaciones sexuales que sus generaciones anteriores. Hoy los chavos tienen menos sexo que los chavos de antes. ¿Por qué? Teléfono celular, redes sociales, Instagram, Facebook, y es un hecho, es una estadística. Están menos interesados en el sexo. Entonces esta película de Wall-E, donde a lo mejor a Wall-E le faltó el teléfono celular porque era una pantalla de una computadora, pero en realidad se la pasan viendo pantalla, comiendo, y ni siquiera voltean al lado a ver quién está. Eso es otro cambio de comportamiento social bien importante que está pasando en nuestra sociedad. ¿Sí? Totalmente. Y como usted bien dice, hoy viene la inteligencia artificial, en donde, digo, hoy se asombra uno, ¿no? Yo con este programa de ChatGPT, o algo se llama, puedo decirle, oye, quiero que me hagas una presentación en PowerPoint de tal tema, y te la presenta en 5 minutos. Sí. Y si no, le puedes decir, oye, quiero que me saques un reportaje, porque soy reportero del tal periódico, quiero que me hagas un reportaje del doctor no sé quién, para presentarlo en la televisión, y te lo saca. Entonces la inteligencia artificial ya como te hace eso, te hace muchas otras cosas. Si es para tenerle miedo, ¿eh? Claro. Y si seguimos con ese comportamiento social, vamos a acabar en la película de Alfonso Cuarón, ¿te acuerdas? La de los niños del hombre, en donde ya es una sociedad donde ya no pueden tener hijos. La población que hay es la que está, y se están matando por hambre y guerras y demás, y de repente por ahí aparece una mujer que está embarazada, pero realmente es una sociedad que no puede reproducirse, y en eso podemos acabar. La isla, Un Mundo Feliz de Huxley, se escribió hace 60 años, y es como se está viendo ahora. No más, doctor, se escribió en 1934. O sea, hace ya 80 años. Hace casi 90 años. Un Mundo Feliz. ¿Sí? Léanla los que no la han leído. Realmente, los niños de probeta. Así es, y les llamaban así. Es un tema interesante del libro de Un Mundo Feliz. Sí. De hecho, algunas pláticas que yo he dado, empiezo hablando de este libro, pero es una realidad. El libro habla un poco de que la sociedad se divide ya de una manera muy sistemática, y empieza a haber producción de humanos de diferente calidad según las necesidades de la sociedad, ¿no? Alfas, betas, gamas y deltas, ¿no? Los alfas son los pensantes, los deltas son los obreros, y en una sociedad así se organiza así, de esa manera. En algunos lugares ya lo están haciendo sin que los metan en probeta. Yo tuve la oportunidad de ir en una ocasión a visitar a una amiga, iba de paseo y pasé a visitar a una amiga en Alemania, mexicana, que casada con un alemán, y se despidió porque iba a llevar a los niños a la escuela, y como a las 2 horas ya estaba de regreso con los niños. Y digo, oye, ¿ya tan rápido? No, dice, en los primeros años los llevan a la escuela y los sueltan, y los profesores andan vigilando y seleccionando a los niños. Va a ser X, lo vamos a canalizar para acá, ya lo están seleccionando visualmente en base a sus actividades, porque no todos pueden ser doctores en ciencia astronómica, ¿no? Necesitan de todo, también necesitan barrenderos, también necesitan mecánicos. Entonces ya lo están haciendo visualmente, ya están así, pero en el Mundo Feliz los seleccionan desde que los meten al frasquito, ya están seleccionados. El único problema de ese libro es que contaban con que el hombre todavía podía reproducirse. Sí. Y está pasando que nuestra fertilidad está bajando en forma gradual. Por eso la película de Cuarón puede ser cierta, en cuanto que llegamos a un momento en que ya no podamos tener hijos. Por eso la importancia de cuidarse, de cuidar la salud, de evitar la obesidad, de evitar
el síndrome metabólico y todas esas cosas que para los varones es bien importante. Así es. Pues aquí estamos con esto. Nada más para despedirme te digo que yo tengo muchos residentes de medicina interna. Cuando vamos a algún lugar a comer o a convivir o a un restaurante, yo a mis residentes mujeres les digo, oigan, que ustedes no comen, piden unas racioncitas, y en cambio los hombres sí todo, ¿no? Ven diferente la vida. Sí, hombres y mujeres. Las mujeres se cuidan muchísimo. Sí. No, y son muy disciplinadas, son más ordenadas, son muchas cosas más. Es importante, de verdad, recomendarles a nuestros escuchas de sexo masculino que se cuiden, que lleven una vida más sana. Claro. Que hay modas como la marihuana o como las drogas que pueden ser incluso legales, pero eso no quiere decir que no afecten la fertilidad. Que sean inocuas, ¿no? Pues ahí lo tienen. Pues aquí está con nosotros el doctor Maquita. ¿Puedes dar los datos de dónde te pueden consultar, por favor? Sí, claro que sí, muchas gracias. Yo soy el director general de UR CREA Medicina Reproductiva. Es un centro de reproducción que tenemos dos centros, uno en el norte y otro en el sur de la ciudad. Nuestro teléfono es el 55 57 52 12 34 o el 55 55 24 13 19. Tenemos nuestra página de internet que es ur-crea.mx. Nos pueden escribir al correo informes@ur-mediocrea.mx y tenemos Facebook como URCrea, tenemos Instagram, hablando de redes sociales, ¿no? Instagram, sí. Twitter, de todo. Nos dedicamos a ejercer o ofrecer tratamientos de medicina reproductiva. No nada más es ofrecer fertilización in vitro, como se lo expliqué aquí. Nosotros sí hacemos diagnóstico y damos pronósticos. Entonces les ofrecemos manejo de medicina reproductiva a nuestras parejas con la idea de darles un diagnóstico y un pronóstico correcto sobre su problema de fertilidad. Y pues estamos a la orden. Ahí estamos en dos polos diferentes de la ciudad que nos pueden encontrar sin mayor problema. Pues aquí lo tienen, el grupo de médicos Nikkei. Hay médicos de excelencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Un gusto. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.